Bienvenidos a una nueva dosis de reflexión y motivación. Hoy exploraremos La lección del faro, una historia que nos enseñará sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores, la capacidad de iluminar el camino de otros y la fuerza que reside en cada uno de nosotros para hacer una diferencia en el mundo. En una costa rocosa y peligrosa, azotada por vientos implacables y mares traicioneros, se alzaba un antiguo faro. Sus muros de piedra, erosionados por el tiempo y las tormentas, contaban silenciosamente la historia de generaciones de guardianes que habían mantenido su luz brillando noche tras noche. Este faro no era solo una estructura, era un símbolo de esperanza, un guardián silencioso que había guiado a incontables barcos a través de las aguas más peligrosas, salvando innumerables vidas en el proceso. La actual guardiana del faro era una mujer llamada Elena. Había heredado esta noble responsabilidad de su padre, quien a su vez la había recibido de su propio padre. Para Elena, el faro era más que un trabajo. Era un legado familiar, una misión de vida que llevaba con orgullo y dedicación. Desde niña, Elena había aprendido cada rincón del faro, cada engranaje de su mecanismo. Su padre le había enseñado no solo cómo mantener la luz funcionando, sino también la importancia de su tarea. Elena le decía, nuestro trabajo no es solo mantener una luz encendida, es ser un faro de esperanza para aquellos que están perdidos en la oscuridad. Una noche, cuando el otoño comenzaba a dar paso al invierno, se desató una tormenta como ninguna otra que Elena hubiera visto antes. El cielo se oscureció como si fuera medianoche, aunque apenas eran las primeras horas de la tarde. El viento aullaba con una furia sobrenatural y las olas, enormes como montañas, golpeaban contra las rocas con una fuerza que hacía temblar los cimientos mismos del faro. Elena subió a lo alto de la torre, luchando contra el viento que amenazaba con derribarla. Necesitaba asegurarse de que la luz del faro siguiera brillando con toda su intensidad. Mientras ajustaba la enorme lámpara, sus ojos escudriñaron el horizonte turbulento. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, apenas visible entre las olas embravecidas y la cortina de lluvia, un barco luchaba desesperadamente contra la tormenta. El corazón de Elena se aceleró. Sabía que sin la guía del faro, ese barco y su tripulación estaban condenados. Redoblando sus esfuerzos, trabajó para mantener la lámpara en su máxima potencia. Pero el destino tenía otros planes. De repente, un rayo cayó con un estruendo ensordecedor muy cerca del faro. La torre se sacudió y, para horror de Elena, la lámpara principal del faro parpadeó y se apagó, sumiendo todo en la oscuridad. Elena sintió que el pánico se apoderaba de ella. Sin esa luz, el barco se estrellaría contra las rocas en cuestión de minutos. Desesperada, buscó frenéticamente una forma de restablecer la energía, pero el daño era demasiado grave para una reparación rápida. Fue en ese momento de desesperación cuando Elena recordó las palabras que su abuelo solía decirle en las noches tormentosas de su infancia. Elena, mi niña, recuerda siempre que a veces la luz más pequeña puede hacer la mayor diferencia. No se trata del tamaño de la llama, sino de la constancia con la que brilla. Inspirada por ese recuerdo, Elena tuvo una idea. Corrió hacia abajo, hacia la pequeña habitación donde vivía, y agarró su linterna personal. No era grande ni especialmente potente, pero era todo lo que tenía. Con determinación renovada, Elena volvió a subir a la cima del faro. Abrió la puerta que daba al balcón exterior, sintiendo cómo el viento y la lluvia la golpeaban con fuerza. Aferrándose con una mano a la barandilla para no ser arrastrada, levantó la linterna con la otra y comenzó a balancearla de un lado a otro, creando un patrón rítmico de luz en la oscuridad. Durante horas interminables, Elena mantuvo ese movimiento constante. Sus brazos dolían, sus músculos gritaban de agotamiento, pero su determinación permanecía inquebrantable. La lluvia la empapaba hasta los huesos, el viento amenazaba con arrancarle la linterna de las manos, pero Elena se negaba a rendirse. En su mente, veía las caras de los marineros en ese barco, sus familias esperando su regreso. Esa imagen le daba la fuerza para continuar.
A medida que la noche avanzaba, Elena temía que sus esfuerzos fueran en vano. ¿Podría esa pequeña luz ser suficiente? ¿La verían siquiera desde el barco? Pero se negó a ceder ante la duda. Siguió moviendo la linterna, hora tras hora, con la esperanza de que de alguna manera esa pequeña luz pudiera marcar la diferencia. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a romper el horizonte y la tormenta empezó a amainar, Elena vio algo que hizo que su corazón saltara de alegría. El barco había logrado navegar más allá de las rocas y ahora se dirigía hacia aguas más seguras. Su pequeña luz, esa linterna que parecía tan insignificante en comparación con la poderosa lámpara del faro, había sido suficiente para guiar al barco a través de la noche más oscura. Días después, cuando las aguas se calmaron y el daño de la tormenta comenzó a repararse, Elena recibió una visita inesperada. Era el capitán del barco que había estado en peligro aquella noche tormentosa. Había venido personalmente para agradecer a Elena por salvar sus vidas. Con lágrimas en los ojos, el capitán le contó cómo, en medio de la desesperación y cuando todo parecía perdido, vieron una pequeña luz parpadeante en la distancia. Al principio, dijo, pensamos que el faro se había apagado y que estábamos condenados. Pero entonces vimos esa pequeña luz moviéndose constantemente y supimos que alguien estaba allí luchando por nosotros. Esa pequeña luz nos dio esperanza. Nos mostró el camino a casa cuando creíamos que todo estaba perdido. Elena, conmovida por las palabras del capitán, comprendió entonces la profunda verdad en las enseñanzas de su abuelo y su padre. No era el tamaño de la luz lo que importaba, sino la constancia y el corazón detrás de ella. Esta historia, querido oyente, nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. La constancia importa más que la magnitud. Elena mantuvo su pequeña luz en movimiento durante horas, sin descanso. A veces, en la vida, no son los grandes gestos los que marcan la diferencia, sino nuestra persistencia en los pequeños actos de bondad y coraje, especialmente en los momentos más difíciles. Pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. La linterna de Elena parecía insignificante comparada con la gran lámpara del faro, pero fue suficiente para salvar vidas. No subestimes el poder de tus pequeñas acciones y gestos. Lo que puede parecer insignificante para ti puede ser un faro de esperanza para alguien más. Mantén tu luz encendida, especialmente en la oscuridad. En un mundo que a veces parece sumido en la oscuridad, es crucial mantener vivos nuestros valores, nuestra compasión y nuestra esperanza. Tu luz, por pequeña que parezca, puede ser la guía que alguien necesita desesperadamente. La adaptabilidad es clave en la adversidad. Cuando el sistema principal falló, Elena encontró una solución alternativa. La vida nos presenta desafíos inesperados y nuestra capacidad de adaptarnos y pensar creativamente es crucial para superarlos. El poder transformador de la esperanza. La pequeña luz de Elena no solo guió al barco, les dio esperanza a los marineros en su momento más oscuro. Nunca subestimes cómo tu actitud positiva y tus acciones pueden inspirar y dar fuerza a quienes te rodean. La fuerza interior supera las limitaciones externas. A pesar del cansancio y las condiciones adversas, Elena encontró la fuerza para continuar. Todos tenemos una reserva de fuerza interior que a menudo subestimamos, pero que puede surgir en los momentos más desafiantes. Recuerda, querido oyente, que eres como ese faro. Tienes la capacidad de mantenerte firme frente a las tormentas de la vida y de iluminar el camino para otros. Tu luz, por pequeña que pueda parecer en algunos momentos, tiene el poder de hacer una diferencia enorme en el mundo. Si estas reflexiones han tocado tu corazón y deseas profundizar en cómo puedes ser un faro en tu propia vida y para los demás, te invito a descubrir mi libro digital El Código de la Abundancia. En él encontrarás más historias inspiradoras como esta, junto con herramientas prácticas y ejercicios que te ayudarán a desbloquear tu potencial, encontrar tu propósito y vivir una vida plena y significativa.
Tu apoyo al adquirir este libro no solo será una inversión en tu crecimiento personal, sino que también contribuirá al crecimiento de este canal. Esto nos permitirá seguir compartiendo mensajes de sabiduría, reflexión y motivación con más personas como tú alrededor del mundo. Hasta la próxima dosis de reflexión, motivación y sabiduría.